¿Qué tal, hermanos? Espero que este sea un día muy bendecido para ustedes. Y para mí es un placer dirigirme a ustedes y compartir la palabra del Señor desde esta hermosa ciudad, la ciudad de Tijuana. Se dice que esta ciudad es donde comienza la patria, donde finaliza, depende desde donde usted quiere verlo. Soy pastora en la congregación de Nueva Jerusalén. Dios me ha dado el honor de estar ahí pastoreando y este año cumpliría 7 años pastoreando una linda iglesia. Preciosos hermanos, tan queridos, tan amados y tan comprometidos con la obra de Dios y con esta pastora. Gracias, hermanos, por la invitación, y quisiera entrar directamente a la reflexión de la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 16, en los versos 16 al 18. Amén. Bueno, ahí donde ustedes están, seguirían conmigo la lectura de la palabra de Dios. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre Celestial, te doy gracias por este honor que tú me das de poder dirigirme a mis hermanos y compartir tu palabra. Que esta palabra, Señor, sea de aliento para sus vidas, de fuerza, en este tiempo tan incierto, en un tiempo tan de mayor expectación. Gracias te damos, Señor, porque podemos en un tiempo como este poder detenernos también de nuestras propias actividades en nuestros propios hogares y poder, Señor, hacer un alto a nuestra cotidianidad para honrar tu nombre en un día tan especial como hoy. Gracias por tu palabra y te honramos por ella y vivimos por ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablarles, hermanos, de la potencia de la iglesia. En los viejos volúmenes de la historia universal se registra el nacimiento, el esplendor y como la decadencia de un sinnúmero de civilizaciones. Algunas de esas civilizaciones intentaron desarraigar a la iglesia del Señor. Pero la iglesia, hermanos, por otra parte, se sobrepuso a los espinos que intentaron ahogarla, hacerla desaparecer desde el surco de su nacimiento. Se sobrepuso la iglesia, hermanos, y la iglesia del Señor sigue adelante. Claro, la iglesia está marcada con persecución, con derramamiento de sangre, con la espada, con la prisión y con la cruz. La sangre de los mártires abundó, pero se convirtió en la semilla que esparció el evangelio y lograron tanto en tan poco tiempo. Existe un lugar que es considerado como las 7 maravillas del mundo, que es el Coliseo Romano. Pero ese lugar, hermanos, es un testigo mudo de todo lo que ahí sucedió. Hoy se viste de ruina. Sin embargo, es un testigo mudo de lo que ahí pasó, de la sangre de los mártires. Yo fui salva en mi adolescencia y cayó en mis manos un libro muy interesante llamado Los mártires de las catacumbas. Me empapé de ese libro. Me encantó, me fascinó, pero me hizo llorar. Y me desafió para dar lo mejor de mí y servir a Dios. Y desde mis 18 años, hermanos, sirvo al Señor. Y me mantengo firme hasta que el Señor venga o me llame a su presencia. Cuando vi estas historias de manera novelada de lo que pasaron los mártires, hermanos, que dieron lugar a lo que ahora nosotros podemos disfrutar y preservaron el libro de Dios con sus propias vidas, veo, hermanos, que en toda la historia desde que nace la iglesia, la amenaza de muerte no impidió que los discípulos del Señor se reunieran, que los primeros cristianos, hermanos, en aquella época
pudieran, en las circunstancias que estuvieran, pudieran ellos servir a Dios. No pudieron apagar la prédica de la palabra. Y desde entonces no ha habido un solo domingo en la vida milenial de la iglesia en que ésta no haya adorado a su Señor. Así que si usted cree que una pandemia nos va a detener, no nos puede detener, hermanos. Por Dios. Jamás. No habrá nada que enmudezca a la iglesia. La iglesia primitiva tuvo potencia, tuvo poder, un poder glorioso, en una hueste gloriosa que transformó el imperio romano y alcanzó con su mensaje al mundo conocido de su tiempo. A causa de la esperanza, dice este autor, reservada en el cielo. Y de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Nos dice Pablo en Colosenses 1, 5, 6 y 23. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también entre ustedes desde el día en que recibieron la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Este es el evangelio que ustedes oyeron, que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Los cristianos formamos un pueblo espiritualmente poderoso. Y por este hecho, hermanos, por este hecho, nosotros debemos dar gracias a Jesús. Y como Pablo puntualiza en Efesios capítulo 3, verso 21, la gloria en la iglesia por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la pregunta surge, ¿en qué radica la potencia de la iglesia? Esta fuerza, este poder, este combustible, ¿de dónde emana? Bueno, radica, hermanos, en su fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Hay quienes han aseverado, precisamente basándose en esta declaración del apóstol Pedro sobre el fundamento de la iglesia, y lo han atribuido a él como persona. Él es el fundador de la iglesia. Y ha habido un debate, hermanos, por mucho tiempo sobre realmente quién fue el sucesor de Cristo, y han atribuido a Pedro como el vicario. Sin embargo, Dios lo utilizó de una manera muy grande. En el inicio, en la fundación de la iglesia, Pedro fue el primero que proclamó el evangelio en el día de Pentecostés. Dice la escritura que después de su predicación fueron alcanzados 3,000 personas. Él fue una pieza fundamental, pero él no era el fundamento. La Biblia menciona de él que fue el primero que llegó también a los gentiles, a la casa de Cornelio. Él predicó el evangelio en la casa de un gentil. Fue el primero en llevar el evangelio. Bueno, estuvo él presente también con los samaritanos cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Pedro mismo utiliza la misma ilustración en su primera epístola, hablando precisamente de la iglesia, y menciona que somos piedras pequeñas en el fundamento, en la construcción de la iglesia, porque compartimos esa misma confesión, esa misma declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De manera que no nos basamos nosotros, el fundamento de la iglesia no está basado en la persona de Pedro, sino en la persona de Cristo, en la fe que Pedro tuvo, en donde él la descansó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la fe en la roca, que es Cristo, sobre la cual Cristo edificó la iglesia. Dice el apóstol Pablo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. De manera que la palabra roca en la escritura, hermanos, en la escritura hebrea, nunca se usa como símbolo de hombre, sino como símbolo de Dios. Pedro identifica a Jesús como la roca. Es la roca en la que vio también en visión el profeta Daniel, cuando miraba aquella enorme estatua, y después cómo se desprendía desde el cielo una enorme roca que derribaba aquella estatua que representaban todos los imperios del mundo. Claro que esto era una acción de Dios profética que aún no se ha cumplido. Cuando el Señor Jesús vuelva en gloria
y entonces pondrá a sus enemigos debajo de sus pies y habrá verdadera paz y verdadera justicia. Habrá verdaderamente un gobierno perfecto, un gobierno mundial, un gobierno de paz, un gobierno, hermanos, donde también la iglesia tendrá una participación muy importante. Pedro identifica a Jesús como la roca. Él dice en su primera carta, en el capítulo 2, verso 4 al 8, Cristo es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y el Nuevo Testamento deja perfectamente claro que Cristo es el fundamento de la iglesia. Entonces sería un error pensar nosotros que Dios le dio este privilegio a Pedro. Y en un sentido, todos los apóstoles jugaron un papel fundamental en la edificación de la iglesia. Y esto nos lo dice también Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2. Cristo, la principal piedra angular. De manera que la potencia de la iglesia radica en el fundamento. Y el fundamento es Jesucristo el maravilloso. Solo Jesús ha asombrado a las generaciones presentes y pasadas. Su servicio, su sabiduría, su sacrificio dividieron la historia de la humanidad. La historia se divide en un AC, DC, antes de Cristo, después de Cristo. Aunque aún han tratado los secularistas, han tratado de modificar antes de nuestra era, después de la era común, para sustituir a Cristo, pero no hay nada que lo pueda sustituir. Jesús es quien ha partido la historia de la humanidad y con su vida Jesús enfrentó la muerte y con su muerte Él conquistó la vida. Solo Jesús es el hombre por excelencia. Él es el fundamento de nuestra fe, de nuestras convicciones, de nuestro amor, de nuestra entrega, de nuestra pasión. Es Jesús. No hay nadie que se pueda sustituir por Él. No hay nada. Si nosotros desviásemos nuestra vista de Él, estaríamos fracasados. No perdamos nuestra vista de Jesús. No sé quién escribió, pero me encanta lo que encontré. Un viejo escritor hablando precisamente de Jesús. 20 siglos han pasado y hoy ese hombre es el eje y centro de la raza humana. Dice él, caudillo de las huestes que buscan el progreso y la promoción humana. Todos los ejércitos que jamás hayan marchado, todas las flotas que jamás hayan construido, todos los parlamentos que jamás se hayan reunido y todos los reyes que jamás hayan reinado, todos juntos, no han afectado la vida de los hombres tan poderosamente como lo ha hecho esa sola vida. Su nombre es Jesús. Jesús, no solamente el maravilloso, sino Jesús el poderoso. Y no solo el poderoso, porque Él es Dios, Él es todopoderoso. 35 milagros obrados por Jesús son presentados en el Nuevo Testamento. Solo Jesús fue la respuesta a los necesitados, a los hambrientos, a los marginados, a los ciegos, a los cojos, a los pobres y a los pecadores. Él fue la esperanza de gloria. El mar cedió ante el mandato de su voz. Jesús lloró a causa de la dureza de la ciudad de Jerusalén, aunque jamás fue un ser débil. Sus manos irradiaron ternura. Sus pies experimentaron repetidas veces el cansancio. Sin embargo, no pararon hasta acercarse a las multitudes y hasta hacerse presente y darles un mensaje de vida y de esperanza. Sus pies, aunque experimentaron también el cansancio y se movilizaba de un lado para otro también, Él no se detuvo para poder ascender al Gólgota y dar su vida por todos nosotros. Jesús es el único porque usó su poder en favor de los demás, no en favor de sí mismo. Jamás lo hizo en su propio beneficio, lo hizo por todos. Jesús es el único. Al parecer, cuando Jesús se presentó delante del sepulcro de Lázaro, tuvo que llamarlo por su nombre, porque de no haberlo hecho, como dicen algunos, se hubieran levantado todos los muertos al oír su voz. Pero el beneficio era para uno solo en ese momento, era para su amigo Lázaro. El poder de Jesús
nos da seguridad a nosotros porque nos descubre a un Jesús de poder, a un Jesús todopoderoso. De manera que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, el maravilloso, el poderoso, pero también el Salvador. El Hijo de Dios se hizo, dice C.S. Lewis, el Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre para que los hombres llegaran a ser hijos de Dios. Los cristianos siempre hemos cantado la grata experiencia de su salvación. Y mucha de nuestra himnología está cargada de teología. De la teología de la salvación, de la experiencia que hemos tenido gracias a los beneficios del Gólgota, de su sangre derramada en el Calvario. Dice un hermoso himno: cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel que Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. En la cruz pensó en usted, en la cruz pensó en mí. En la cruz del Calvario estaba mi nombre ahí presente. Yo sería beneficiado de su gracia, de su sacrificio. Jesús en el Calvario pensó en todos nosotros y argumentó con Dios acerca de nosotros cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La suficiencia de la salvación requirió de un sacrificio suficiente mediante la entrega de un Salvador suficiente, Jesús. Bendito sea su nombre. Lo que Jesús ha fundado no es una sociedad que estudió y propagó sus ideas, sino un organismo vivo y que vivió por su vida. Un cuerpo habitado por el Espíritu Santo y dirigido por Él. No nos dejó en la orfandad. Envió al Espíritu Santo para guiarnos. Bendito sea su nombre. De manera que la potencia de la iglesia no solamente se basa en quien la ha fundado, sino también se manifiesta en su propia función. Muchos en la historia han apostado y han anunciado el funeral de la iglesia, pero los escépticos han tenido un pequeño olvido. La iglesia de Jesucristo no puede morir y no debemos de dejar que muera. Este es el momento cuando la iglesia es cuando más debemos salir, es cuando más debemos impulsar. Yo he aprovechado muchas veces las oportunidades que tengo con los hermanos de la congregación y los he desafiado a que usen su red social, usen los medios de WhatsApp. Me ha auxiliado de pequeños videos, o más bien pequeños sermones de como 3 minutos y segundos, de los mensajes del hermano Pablo Fickenbinder, porque son muy completos y les ayudan, captan mucho la atención, no solo visual, sino también auditiva, para quienes oyen estos mensajes. Y les dije a los hermanos, los he reducido y los he cortado para que ustedes los compartan. Compártanlos porque vienen cargados de mensajes ilustrativos de la experiencia de la vida diaria que puede impactar la vida de otros. Usemos esos medios. Estamos aislados ahorita por la pandemia, pero no estamos limitados para compartir el mensaje. Estos medios son nuestra oportunidad para hacerlo, para acercarnos a la gente, para acercarnos a los amigos, para acercarnos a la familia. Quizás este sea el momento que haya mayor recepción para el Evangelio, porque hay incertidumbre. Ha sucedido tantas cosas desde que iniciamos el año. Yo comencé, hermanos, con un sermón sobre el pronóstico para este nuevo año, a 7 días encaminado el 2020. Hice un conteo, hermanos, de más de 10 situaciones que habían sucedido que alarmaron y punzaron a muchos, o sea, los pusieron alerta y los asustó. Los incendios de Australia, las inundaciones, los terremotos. Hemos tenido de todo hasta este mes. Yo escribía en mi red social
pedradas desde el cielo, porque los asteroides aparecen. Me hacen recordar los juicios de Dios en el Antiguo Testamento. Había pecados por los que se tenía que sentenciar a muerte a quienes incurrían en ese tipo de pecados. Y tenían que ser apedreados, sacados fuera del pueblo y tenían que ser apedreados. Y cuando miro los juicios de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 y otros pasajes, y veo que menciona la Biblia sobre el granizo y habla del tamaño del granizo que Dios usará como juicio en ese tiempo, yo digo, estas son pedradas de Dios, son juicios de Dios. No necesitan ser sacados del mundo para ser apedreados. Dios se encargará de apedrear a los humanos. Dios se encargará. Pero lo que ahora vivimos solo es un anticipo, es una probadita. ¿Quiere usted quedarse en la gran tribulación? Bueno, yo estoy preparando un sermón para prepararlos para la gran tribulación, a los que no se pongan en línea con el Señor. ¿De verdad? Porque todavía hay una iglesia dormida. Yo me pregunto, cuando nosotros nos esforzamos por transmitir, ¿cuánta gente realmente tenemos de aquel lado? Un día no pude hacerlo, de hecho yo no se los grabo, lo hago en vivo y no puedo visualizar cuántos tengo de aquel lado. Y pienso que por cada uno de los que me dicen presente, está representando una familia. Pero un día lo tuve que hacer por Zoom y me di cuenta que no estaban todos. Y sabe, hermanos, me dio tanto dolor en mi corazón. No por mí, yo estoy segura. Pero me vino una sobrecarga y dije, no puede ser, Señor, no puede ser. Esta es nuestra hora y nuestra cita con nuestro Dios. La iglesia, hermanos, no puede debilitarse en este momento. Estamos desafiados a sacar esa fuerza de nuestra función a la que hemos sido llamados. Tenemos una misión. La función de la iglesia, hermanos, no puede morir. La iglesia no puede morir. No puede ser callada. No se permita que lo sobrecoja el desaliento, el desánimo. Usted está desafiado porque la primera función de la iglesia es la adoración. El doctor Conner dice que la función primordial de la iglesia es la adoración. ¿Qué es adorar? Viola Campbell dice que adoración es estar consciente de la presencia de Dios y estar dispuesto a obedecer. Así que adoración con obediencia está muy conectado. De esto se desprende que la adoración y el servicio son dos cosas diferentes. Sin embargo, dice la Escritura, Jesús cuando responde al enemigo, cuando viene a tentarle, le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todos debemos servir a Dios, pero también todos debemos adorarlo en espíritu y en verdad, como Él merece. Número 2, la función de la iglesia es la proclamación del Evangelio. La misión proclamadora de la iglesia es de un alcance mundial. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Son las naciones el campo misionero, son nuestras comunidades el campo misionero, son nuestra ciudad, nuestra propia familia el campo misionero. Jesús dijo, me serán testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, o sea, desde la casa hasta lo último de la tierra. La obediencia al mandato de Jesús produce iglesias crecientes, pero también produce gozo en el cielo. Yo le digo a los hermanos, hay pachanga en el cielo, hermanos. Todos los días hay fiesta en el cielo por cada persona que es salvada, que es alcanzada. Así que la evangelización dejará de ser necesaria solo hasta que no haya perdidos en el mundo. Por lo tanto, vivir para los demás es la vida de la iglesia. Tenemos una responsabilidad enorme. En tercer lugar, la función de la iglesia también es la enseñanza. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en capítulo 2, verso 2, dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pablo tuvo un objetivo también educacional. Presentar a todo hombre perfecto, o sea, a todo hombre maduro en Jesucristo. Dice, para presentarlos a todos perfectos en Él. La Gran Comisión ordena hacer discípulos, bautizarlos,
Pero dice también, añade, y enseñarles que guarden todo lo que Jesús ha mandado. En el lenguaje cristiano, decir es hacer. Vivir la palabra es guardar la palabra. La educación cristiana es la formación de discípulos para la vida cristiana. Número 4. La función de la iglesia es la comunión fraternal. Por eso extrañamos vernos. Esto no es normal. Pareciera como que todo esto está... Hermanos, yo lo veo como algo tan diabólico esto. Pero ¿sabe? Lo que parece destruirnos o debilitarnos puede ser nuestra mayor fuerza, nuestra mayor fortaleza, como les mencioné al principio, nuestra oportunidad. Así que la función de la iglesia es también comunión con nuestros hermanos. El hogar espiritual del creyente es la iglesia. El lugar donde nos reunimos es el brasero que conserva el calor y comparte el fuego del amor. Habitar como hermanos, dice la Escritura, juntos y vivir en armonía es el plan de Dios para su pueblo. Aquí es donde nos tenemos que entrenar. Aquí no voy a ir al culto de tal hora para no encontrarme con fulano de tal. No, acostumbrémonos a resolver también nuestras diferencias. Necesitamos poner en línea nuestra vida con nuestros hermanos, porque Jesús habló precisamente acerca del resultado de amarnos, de convivir. El hecho de convivir, hermanos, despierta en nosotros afecto. Somos hermanos, tenemos la misma sangre, corre por nosotros la misma sangre, el mismo ADN, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos hizo una familia, no solo un pueblo, una familia, la familia de la fe. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La fraternidad cristiana la definió una cristiana y dijo ella, y entre nosotros no se hace ningún mal. Bueno, eso se espera. Ser cristiano implica doble relación. Es vertical y es horizontal. Es Dios y yo, pero también los demás y yo. Esta doble relación tiene una forma de cruz. Tiene sentido, ¿no? Amar a Dios y amar a mi prójimo, a mi próximo, al que está a mi lado, mis hermanos. En tercer lugar, la potencia de la iglesia se revelará también en el futuro. ¿Cómo? Dice el versículo 18 en la segunda parte, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra la iglesia. El mundo invisible, hermanos, no triunfará sobre la iglesia. Más fuerte que la muerte y aún las puertas del infierno, más fuerte que las puertas mismas del infierno. Es un triunfo que garantiza a cada uno de manera individual. Las puertas del Hades, hermanos, es el lugar donde las fuerzas del mal conspiran, deciden las estrategias y las hostilidades contra la iglesia. Es donde se dan cita a los demonios para juzgar a los siervos de Dios y decidir la manera de cómo destruirnos, cómo acosarnos. No se permita ser carnada del enemigo. No se permita ser su trofeo. Me da tristeza, hermanos, embarga mi alma la tristeza de cuando algunos sucumben al pecado y viven una dualidad. No se puede. Por eso Jesús sentenció en su palabra, cuando habla fuertemente a una de las iglesias, le dice, por tanto, ojalá fueras frío, fueras caliente, porque tibio me produces náuseas. No podemos estar en un punto intermedio, o somos o no somos. Que Dios nos ayude. Jesús creyó en un testimonio firme a través de los siglos y que al final de estos habrá cristianos. Él implicó el conflicto de los siglos, la lucha entre las huestes del mal y del bien también. Habló de una iglesia en ocasiones perdiendo batallas, pero jamás perdiendo la guerra. Eso es lo más interesante.
De manera que la potencia de la iglesia se revelará en el futuro al triunfar sobre la incredulidad. Lucas 18:8 dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La batalla que la iglesia librará contra la incredulidad en estos postreros tiempos, hermanos, permitirá que cuando Cristo venga, haya fe en la tierra. Ciertamente la incredulidad va a tener muchas manifestaciones y algunas son muy sutiles, hermanos. El apóstol Pablo nos advierte en su segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 al 5, aunque no los leeré todos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Será atractiva para las gentes, quienes querrán oír fábulas en lugar de la palabra de Dios. Él dice: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Para Pablo, esas fábulas vendrán a ser otro evangelio sobre el cual la iglesia deberá también triunfar. La victoria de la iglesia significa una victoria sobre la incredulidad. De manera que la potencia de la iglesia no solamente triunfará sobre la incredulidad, también se revelará en el futuro al triunfar sobre el diablo. Esa es una buena noticia. Gloria a Dios. Cuando yo doy la teología 2, pues tengo que hablar, hermanos, sobre la angelología, y la angelología incluye pues la doctrina sobre Satanás. No crean que es muy agradable, me pongo a orar mucho para que Dios me proteja, porque parece que las cosas se estrenan cuando uno lo toca. En la Biblia se nos dice más acerca de su fin que de su origen. Eso es lo que yo he encontrado. El diablo es presentado como un artista del disfraz. Dice 2 Corintios 11:14, Satanás se viste de ángel de luz, como un ser sumamente activo también. Dice: su enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. De manera que se pone a la obra de Dios. Dice Pablo a los tesalonicenses: más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Y quien además, hermanos, este personaje siniestro hace objeto de sus dardos de fuego al pueblo de Dios. Nos ataca. Pero ¿sabe por qué nos ataca? Porque nos odia. La tentación procede de él, no procede de Dios. Dice Santiago: no digan que somos tentados de Dios, porque Dios no tienta a nadie. O somos atraídos por nuestras propias debilidades y deseos o concupiscencias, pero también tenemos un enemigo que nos acecha. Víctimas es el nombre que reciben todos los que dialogan con él. No negocie con el diablo, no le busque, no juegue con fuego. En el calendario de la redención está señalado el día cuando el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies y será arrojado, dice la Escritura, al lago de fuego. Entonces podremos decir que la iglesia ha triunfado sobre el diablo. Y número 3, estoy para finalizar. La potencia de la iglesia también se revelará en el futuro al triunfar sobre su postrer enemigo. ¿Saben cuál es? La muerte. La muerte para el pueblo de Dios ha significado también separación, dolor y prueba. El cielo es ausencia de muerte. Eso es algo que no debemos perder de vista, hermanos. Si usted ha perdido un ser querido y ha pasado por el dolor, por la angustia, está pasando por un duelo, ¿sabe? Dice la Escritura que la muerte y el infierno fueron arrojados también al lago de fuego. Todo esto gracias a Jesús, quien muriendo derrotó a la muerte y viviendo se apoderó de la vida. Bendito sea su nombre. Los cristianos somos herederos de la vida. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, esa es nuestra esperanza. ¿Sabe? Yo me he atrevido a aconsejar a algunos que se me han enfermado. Y no, de COVID solo una mujercita de la iglesia, y todavía no es seguro que ella haya padecido COVID. Dios ha guardado nuestra congregación, pero sí ellos han tenido que lidiar con el dolor. Y una
joven pareja sí pasó los primeros síntomas. Gracias a Dios que se recuperaron inmediatamente, pero la iglesia no hemos dejado de ayunar, de orar, hacemos agendas de oración, de ayuno. Hermanos, porque no podemos parar. La iglesia del Señor necesita ser protegida también. No se debe esconder, pero también tiene que ser protegida. Tenemos mucha gente que sigue laborando en nuestra congregación, hermanos, en las fábricas, y yo solo ruego a Dios que los guarde, que los proteja, que los bendiga. Ellos tienen la fortuna de seguir llevando provisión a sus hogares, pero con un alto riesgo. Pero a veces los he preparado, y a su vez para que ellos preparen a su familia, sobre todo los que no conocen a Cristo, los que han abandonado la fe. Díganles, les digo, hermanos, por favor, díganles que si esta enfermedad los lleva al hospital, quizás usted no lo vuelva a ver, pero que ahí clame, porque la mente no muere, está consciente. En medio de su crisis, lo que sea, está consciente. Que rinda su vida a Cristo, que gane su última batalla sobre la muerte eterna, que alcance la salvación que solamente Dios puede brindar, aún en circunstancias como esa, aunque no haya servido a Cristo toda su vida y esperó hasta ese último momento. Ese último momento es un tiempo de gracia. Es un regalo que Dios le está brindando de ponerse a cuentas con el Señor. Si usted que me escucha está vacilando en la fe y no sabe qué hacer, piense, usted tiene la oportunidad también de hacerlo. Pero digo yo, ¿qué acaso necesitaremos esperar a eso? Hay otros que no tocan ni siquiera el hospital, ni tienen margen. Han sido fulminados por esta enfermedad porque ha atacado su corazón y lo ha paralizado. Inmediatamente mueren. Este tipo de enfermedad, hermanos, es tan incierta, apenas siguen descubriendo los médicos cada vez que avanza el tiempo y han evaluado a sus enfermos. Pues han presentado los diferentes síntomas, como los estragos que hace. Por ejemplo, recientemente se ha descubierto que también afecta el cerebro. Dios nos guarde, hermanos. Pero dice la Escritura que la muerte se acabará. Los cristianos somos herederos de la vida. Por lo tanto, hay un himno de gratitud por la libertad de la muerte y será cantada a Dios por su pueblo cuando lleguemos allá arriba. Lo registra Apocalipsis capítulo 5, verso 9 y 10. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. La iglesia derrotará a su postrer enemigo, la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Hay victoria en el nombre de Jesús. Creo en la iglesia de Jesucristo, una iglesia cuya fuente de su potencia, de su poder, de su fuerza es el Espíritu Santo de Dios. Él dijo: no los dejaré huérfanos, os enviaré otro consolador y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús dio a la iglesia poder, le dio autoridad, le dio poder de lo alto, que significa habilidad del cielo, habilidad para ser guiados, habilidad para hacer tareas divinas y llevar a cabo las comisiones dadas por Dios, habilidad para responder a la provisión divina, como para exaltar a Jesús, habilidad para amar como Jesús amó. Tenemos como iglesia habilidad para predicar a Cristo con convicción y persuasión. Tenemos habilidad para ejercer dones espirituales para edificar a la iglesia, habilidad para sufrir también persecución por causa del Señor, habilidad para vivir una vida santa por encima de las mezquinas normas de este mundo, habilidad para trabajar para Dios amorosa, voluntaria, infiel e incansablemente. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos potencia, habilidad para hasta que cuando el Señor Jesús venga, seamos llamados de este mundo. Bendito sea su nombre. La potencia de la iglesia radica en su fundamento, se manifiesta en su función y se revelará en el futuro. El triunfo de la iglesia, hermanos, sobrepasa el mundo invisible, el Hades, por lo que podemos cantar con toda seguridad: tronos y coronas pueden perecer, reinos levantarse y decaer, pero la iglesia de Cristo constante habrá de ser.
En la iglesia del Señor hay poder. En la iglesia del Señor hay potencia. Bendito sea el nombre del Señor, Padre de la gloria. Te doy gracias. Gracias te doy, Señor, por tu iglesia. Gracias por estos fieles creyentes, Señor, que se mantienen de pie, esperando el momento, Señor, para redoblar las fuerzas con este poder que nos has dado. Danos la habilidad y la gracia para seguir adelante. No permitas que nuestros corazones desfallezcan en este momento tan crucial, cuando el mundo necesita un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje de vida, un mensaje de salvación que solo lo tiene la iglesia. Señor, que tu iglesia no enmudezca. Levántanos, Señor, como guerreros valientes a enfrentar, Señor, las huestes mismas del infierno y arrebatarlos, Señor, del mismo fuego del infierno, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, usa a tus siervos, usa tu iglesia, usa nuestra vida. Aquí estamos, Señor, y responder como tu siervo: heme aquí, Señor, envíame a mí. En la iglesia del Señor hay potencia. Dios les bendiga, queridos hermanos. Es mi oración y mi deseo para todos ustedes. Ha sido un honor poder compartirles esta palabra, que pueda atesorar en su corazón, en su vida, y la ponga por obra. Dios les guarde. Bendiciones. Amén.